Sevilla. Semana Santa. Abril de 1983. Hay ciudades donde la religión es decoración y ciudades donde la religión es estructura. Sevilla es de las segundas. No en el sentido de que todos los sevillanos crean lo mismo ni con la misma intensidad. La fe en Sevilla en 1983 era tan variada como la fe en cualquier otra ciudad española. Creyentes profundos, creyentes de costumbre, agnósticos tolerantes, ateos discretos. Lo que era diferente era que independientemente de lo que uno creyera internamente, la estructura de la vida sevillana estaba organizada alrededor de la Iglesia con una solidez que no era negociable sin costes sociales considerables. Las hermandades eran el mecanismo de esa organización. Había en Sevilla, en 1983-57, hermandades registradas, cada una con su sede, su imagen, su paso, sus costaleros, su historia que se medía en siglos, y su membresía que no era sólo religiosa sino social y económica y política, en el sentido más antiguo de la palabra política, el que tiene que ver con la organización de la vida en comunidad. Pertenecer a la hermandad correcta en Sevilla en 1983 significaba determinadas cosas: acceso a ciertos círculos, relaciones con ciertas personas, el tipo de capital social que en las ciudades pequeñas o en los barrios de las ciudades grandes es tan real como el capital bancario y en ocasiones más útil. La Hermandad de la Macarena era la más grande y la más conocida. Tenía 10.000 hermanos y una virgen que en Semana Santa salía por las calles de Sevilla acompañada de tal multitud que los extranjeros que la veían por primera vez tardaban en entender que lo que veían era una procesión religiosa y no otra cosa. La Hermandad del Gran Poder tenía 8.000 hermanos y una imagen de Cristo que los sevillanos consideraban con una devoción que los antropólogos llevaban décadas estudiando sin terminar de explicar completamente. Y luego estaban las hermandades más pequeñas, las del barrio de Triana, las del Albaicín, las del barrio de San Bartolomé, cada una con sus propias jerarquías, sus propias tradiciones, a sus propias historias de familias que llevaban generaciones siendo hermanos y que habían construido en ese espacio un mundo paralelo al mundo oficial de los trabajos y los papeles y los registros. En uno de esos mundos paralelos, en la Hermandad de la Virgen de la Amargura del barrio de San Bartolomé, ocurrió en la Semana Santa de 1983 algo que el barrio no olvidó durante décadas. La Hermandad de la Virgen de la Amargura tenía 1.200 hermanos en 1983. Era una hermandad de barrio, con todos los matices que eso implica, más íntima que las grandes, con una jerarquía interna más visible, donde todo el mundo conocía a todo el mundo, y donde los conflictos internos tenían esa intensidad particular de los conflictos entre personas que no pueden mantener la distancia que los conflictos necesitan para no envenenar todo lo demás. La llevaba desde 1978 un hermano mayor llamado Ignacio Rueda Morales, 52 años, notario de profesión y hombre de Sevilla de familia que había sido de la hermandad durante 3 generaciones. Ignacio era hermano mayor con vocación, de los que piensan en la hermandad como en una responsabilidad que se hereda y se transmite, no como en un cargo que se ocupa. Había modernizado la administración, había conseguido fondos para restaurar el paso de la Virgen.
había ampliado la membresía en los años que llevaba. Era también hombre de carácter, y con la rigidez de los que tienen principios claros y encuentran difícil distinguir entre los principios y sus propias preferencias. El conflicto de la Semana Santa de 1983 empezó, como empiezan muchos conflictos en las hermandades sevillanas, con una cuestión de protocolo. El protocolo de la procesión de la Virgen de la Amargura tenía una antigüedad de, según los archivos de la hermandad, 140 años. Los cargos de la procesión, quién llevaba el estandarte, de quién marchaba en la posición de honor junto al paso de la Virgen, quién tenía el derecho de presidir la salida. Llevaban generaciones siendo asignados según un sistema de precedencia que combinaba la antigüedad en la hermandad, con la contribución a sus fondos y con la pertenencia a las familias que habían formado el núcleo original. En ese sistema, la familia Rueda, la del hermano mayor Ignacio, ocupaba el primer lugar en prácticamente todos los cargos de protocolo desde hacía 4 décadas. La familia Alonso llegó a la Hermandad de la Amargura en 1965. Bernardo Alonso Caro, el patriarca, era constructor de oficio y había llegado al barrio de San Bartolomé, desde Huelva, con el dinero que la primera gran expansión de la construcción sevillana había generado para los que supieron estar en el lugar correcto en el momento correcto. Se había instalado en el barrio, había buscado las redes sociales que los barrios de Sevilla ofrecían a los que sabían buscarlas, y había encontrado la hermandad. En 18 años, de 1965 a 1983, la familia Alonso había pasado de ser miembros nuevos a ser una de las familias más influyentes de la hermandad. Bernardo había financiado la restauración de los bordados del manto de la Virgen en 1974, que había costado 2 millones de pesetas, la donación más grande en la historia de la hermandad hasta ese momento. Su hijo Fernando, 38 años en 1983, o era secretario de la hermandad y el miembro más activo de la junta directiva después del propio hermano mayor. Y en la Semana Santa de 1983, Fernando Alonso propuso que la familia Alonso tomara la posición de honor en la procesión de la Virgen de la Amargura, desplazando a la familia Rueda de la posición que había ocupado durante 40 años. La propuesta se presentó en la reunión de la Junta Directiva de febrero como una cuestión de reconocimiento a la contribución económica de los Alonso. Fernando la articuló con la precisión de alguien que había preparado el argumento durante tiempo. La donación de 1974, las contribuciones anuales que superaban las de cualquier otra familia desde hacía una década, la participación en la organización de los últimos 5 años. Era un argumento sólido en términos de contribución. Ignacio Rueda lo escuchó con la cara de los hombres que están escuchando algo que no quieren estar escuchando y que están calculando al mismo tiempo la respuesta. El protocolo de la procesión no se basa únicamente en contribuciones económicas, dijo Ignacio. Se basa en la antigüedad y en la tradición. La familia Rueda ha llevado la posición de honor durante 40 años. Cambiar eso requiere más que un argumento de contribución. ¿Qué requiere?, preguntó Fernando. Una decisión de la Asamblea General de Hermanos, no de la Junta Directiva. De acuerdo, llevémoslo a la Asamblea. Fue la respuesta que Ignacio no esperaba. No porque fuera incorrecta,
tenía razón en que la asamblea era el órgano adecuado, sino porque la confianza con que Fernando la dio sugería que Fernando creía que la asamblea le daría lo que pedía. Ignacio tenía razón en preocuparse. La Asamblea General de la Hermandad de la Amargura, en marzo de 1983, tuvo una asistencia de 340 hermanos, la más alta que nadie recordaba para una asamblea ordinaria. En Sevilla, las hermandades son los medios de comunicación más eficientes del barrio, y la noticia de que la cuestión del protocolo de la procesión se debatiría había circulado con la velocidad y la precisión que circulan las noticias cuando importan. El debate duró 3 horas. Los argumentos de Fernando Alonso eran los que había presentado en la Junta. Contribución económica, participación activa, modernización de la gestión bajo su trabajo como secretario. Los argumentos de los que defendían la posición de los Rueda eran los de Ignacio. Tradición, antigüedad, el valor de la continuidad en una institución que se definía por su relación con el pasado. Lo que convirtió el debate en algo más que un intercambio de argumentos fue la intervención de un hermano de tercera fila, un hombre de 60 años llamado Antonio, que llevaba en la hermandad desde los 20 y que no era ni Rueda ni Alonso, que no tenía interés personal en el resultado y que dijo algo que silenció la sala durante varios segundos. Lo que estamos debatiendo esta noche no es quién lleva la posición de honor en la procesión. Lo que estamos debatiendo es si en esta hermandad el dinero vale más que el tiempo. Y eso es una pregunta que debería darnos vergüenza tener que responder. El silencio que siguió fue de los que revelan que una cosa ha sido dicha que todos pensaban y nadie había dicho. Ignacio Rueda usó ese silencio. Hermanos, y la posición que el hermano Antonio ha señalado es exactamente la correcta. Esta hermandad tiene 140 años. Ha sobrevivido la República, la guerra, la posguerra. Lo que la ha mantenido unida no ha sido el dinero, ha sido la continuidad de sus formas. Cambiar el protocolo de la procesión por razones económicas es cambiar lo que somos por lo que tenemos. Y eso es una ecuación que no debemos aceptar. Fernando Alonso respondió: Hermano mayor, con el mayor respeto, la continuidad de las formas no alimenta a la hermandad. La restauración del manto de la Virgen de 1974 la pagó mi padre, no la tradición. El nuevo alumbrado del paso que inauguramos en 1981 lo financió mi familia, no los 140 años de historia. El dinero que permite que esta hermandad siga siendo lo que es, viene de familias que contribuyen. Y esas familias merecen reconocimiento. Fue una intervención eficaz. La sala no aplaudió, porque aplaudir en una asamblea de hermandad no es el protocolo, pero el movimiento de cabezas y el murmullo que siguió indicaban que el argumento había llegado. La votación fue secreta. El resultado: 178 votos por mantener el protocolo existente, 162 por el cambio propuesto por Fernando Alonso. 16 votos de diferencia en una asamblea de 340 hermanos. A Fernando Alonso recibió el resultado con la compostura de alguien que había previsto que podría perder y que había decidido de antemano cómo reaccionar si perdía. Felicitó al hermano mayor. Se sentó. Ignacio Rueda ganó la votación. Pero sabía, con la certeza de los que han sido políticos en las instituciones durante muchos años,
que 162 votos para el cambio en una hermandad de 1.200 hermanos era el resultado de una organización que Fernando Alonso había construido durante meses, y que 178 a 162 no era una victoria, era una advertencia. La Semana Santa de 1983 comenzó el Domingo de Ramos, 27 de marzo. La Hermandad de la Virgen de la Amargura hacía su estación de penitencia el Miércoles Santo, que en 1983 caía el 30 de marzo. Los días entre la Asamblea y el Miércoles Santo fueron de una tensión que en el barrio de San Bartolomé todo el mundo notaba sin que nadie la mencionara directamente, porque en Sevilla, en Semana Santa, hay una tregua implícita, o un acuerdo no escrito de que ciertas cosas se dejan para después de la semana, que durante esos días lo que importa es lo que importa, y el resto puede esperar. Pero la tensión estaba allí, en la sede de la hermandad, donde los días previos a la procesión había actividad constante de preparación. Los Rueda y los Alonso se movían con esa cortesía cuidadosa de los que han decidido que no va a haber más conflicto antes de la procesión, pero que no han resuelto nada de fondo. Fernando Alonso cumplió con sus responsabilidades de secretario con la eficiencia que había demostrado siempre. Ignacio Rueda cumplió con las suyas de hermano mayor con la gravedad que la ocasión requería. El Miércoles Santo, la procesión salió a las 8 de la tarde. La Virgen de la Amargura de la Hermandad de San Bartolomé era una imagen del siglo XVII, pequeña para los estándares de las grandes hermandades sevillanas, con un manto azul bordado en oro que los Alonso habían restaurado en 1974 y que bajo las luces de los candelabros del paso tenía ese brillo específico del bordado antiguo sobre tejido nuevo, donde la historia y el dinero se mezclan de una manera que el ojo no siempre puede separar. La procesión avanzó por las calles del barrio de San Bartolomé, con el silencio de los costaleros y el ruido de las saetas que alguien cantaba desde un balcón, y la banda de música que tocaba a la distancia que el protocolo requería. En la posición de honor, junto al paso de la Virgen, marchaba la familia Rueda. Como había marchado siempre, como había votado la asamblea 3 semanas antes. En la fila detrás, la familia Alonso. Fernando Alonso marchó durante las 3 horas que duró el recorrido, sin que nadie que le mirara desde la calle pudiera ver nada diferente a un hermano cumpliendo con su devoción. Lo que ninguno de los que miraban desde la calle sabía, porque no tenían por qué saberlo, era lo que ocurría debajo de la compostura. La saeta que cambió el Miércoles Santo de 1983 la cantó una mujer desde el balcón del número 14 de la calle Fabiola, cuando el paso de la Virgen pasó por debajo. Las saetas son el momento de la Semana Santa de Sevilla en que la procesión se detiene y alguien canta desde la calle o desde un balcón una copla flamenca a la imagen. No tienen autor conocido en la mayoría de los casos, son del repertorio tradicional, y quien las canta lo hace desde una emoción que puede ser religiosa, o puede ser otra cosa, o puede ser las dos al mismo tiempo. La mujer del número 14 de la calle Fabiola tenía unos 50 años y una voz que los que estaban cerca recordaron después con precisión. Cantó una saeta que los mayores del barrio reconocieron como antigua, de las que se cantaban antes de la guerra, con una letra que hablaba de la Virgen y del dolor, y de los que caminan junto a ella y no la merecen. La letra de la saeta era ambigua,
como son ambiguas las saetas antiguas, y en las que el sentido religioso y el sentido humano coexisten sin que nadie haya decidido claramente cuál domina. Pero en el barrio de San Bartolomé en el miércoles santo de 1983, con la historia de la Asamblea de marzo todavía fresca, la saeta fue escuchada con una aplicación específica que la mujer del balcón puede o no haber pretendido. Los que marchaban junto al paso de la Virgen la escucharon. Ignacio Rueda la escuchó. Fernando Alonso la escuchó. El paso se detuvo, como se detiene siempre cuando hay una saeta. El silencio de la calle fue completo durante el tiempo que duró el cante. Cuando la saeta terminó, el paso continuó. Pero algo había cambiado en ese silencio. Después de la procesión, ya de madrugada, cuando los costaleros habían depositado el paso en la sede de la hermandad, y los hermanos se dispersaban por las calles con el cansancio y la emoción específica de las noches de procesión, Fernando Alonso fue a buscar a Ignacio Rueda. Los dos hombres se encontraron en la sala principal de la sede, donde todavía había hermanos recogiendo el equipo y apagando las velas. Se apartaron a un rincón. «La saeta», dijo Fernando. Ignacio lo miró. «No fue cosa mía», dijo Ignacio. «Lo sé, pero la letra...» Las saetas antiguas tienen la letra que tienen. No se escriben para las circunstancias del año. Fernando lo miró durante un momento. «Ignacio, lo de la asamblea está dicho. La votación fue la votación. Pero si cada Semana Santa vamos a tener esto, no va a haber esto cada Semana Santa. ¿Me lo garantizas?» «No puedo garantizar lo que canta la gente desde los balcones. Sí puedo garantizar lo que yo hago como hermano mayor». Fernando consideró la respuesta. «Hay 162 hermanos que votaron el cambio». «Lo sé. El año que viene pueden ser más». «Puede ser. Y si son más, ganamos». Ignacio lo miró. «Fernando, puedes intentarlo cada año si quieres. La asamblea decide. Eso es la hermandad». «Sí. Y la asamblea puede decidir también cosas más grandes que el protocolo de la procesión». Era una advertencia clara. Ignacio la recibió como lo que era. ¿Qué cosas más grandes? La dirección de la hermandad, por ejemplo. El hermano mayor se elige cada 4 años. Las próximas elecciones son en 1986. El silencio entre los dos hombres duró lo suficiente para que los que estaban en la sala, aunque no pudieran escuchar la conversación, entendieran que algo de peso estaba siendo dicho. Ignacio Rueda miró a Fernando Alonso. «De acuerdo», dijo. «Hasta 1986, entonces». Fernando asintió. Fue la manera sevillana de declarar una guerra que duraría 3 años. Los 3 años entre la Semana Santa de 1983 y las elecciones de hermano mayor de 1986 fueron los 3 años más intensos de la historia reciente, de la Hermandad de la Virgen de la Amargura. No fue una guerra de gestos visibles. Las guerras en las hermandades de Sevilla no lo son. Fue una guerra de membresía, de influencia, de los pequeños actos de presencia y generosidad y atención que construyen las lealtades en las instituciones donde las lealtades son el único recurso que importa. Y Fernando Alonso visitó a hermanos que no habían sido visitados en años. Fue a los velorios y a las bodas y a los bautizos de familias de la hermandad, con una regularidad que nadie que le conociera interpretaba como casualidad, pero que nadie podía reprocharle, porque era exactamente lo que un buen hermano hacía. Financió el nuevo uniforme de los costaleros,
400.000 pesetas, sin pedir nada a cambio explícitamente, y organizó una excursión al pueblo de origen de la imagen de la Virgen para los hermanos mayores de 70 años, un gesto de devoción que los mayores del barrio recordaron durante mucho tiempo. Ignacio Rueda hizo lo mismo, con la ventaja de que llevar la hermandad desde 1978 le había dado 8 años de relaciones que Fernando no podía construir en 3, pero con la desventaja de que su estilo más formal, más apegado al protocolo y la tradición, conectaba menos con los hermanos más jóvenes que la hermandad necesitaba para seguir creciendo. Los hermanos de la amargura veían el proceso con esa mezcla de incomodidad y fascinación que produce ser el territorio donde dos personas con voluntad clara compiten por algo que a ti también te importa. Muchos habrían preferido que el conflicto no existiera, pero dado que existía, la mayoría tenía una preferencia que alimentaban con su comportamiento sin siempre admitirla explícitamente. A Bernardo Alonso, el padre de Fernando, murió en octubre de 1984. Tenía 72 años y había visto a su hijo construir en la hermandad la posición que él mismo había construido en el barrio de San Bartolomé desde que llegó de Huelva en los años 60. El funeral fue en la iglesia del barrio, con la asistencia de los hermanos de la amargura, que era de rigor cuando moría un hermano mayor de contribución, y con la presencia de Ignacio Rueda en primera fila, y porque en las hermandades de Sevilla los conflictos se suspenden para los funerales. Fernando Alonso, en los días después del funeral, recibió condolencias de hermanos que en algunos casos no le habían hablado directamente en meses por la tensión del conflicto. El funeral de su padre actuó como lo que actúan los duelos en las comunidades pequeñas. Un recordatorio de que las personas son más que sus posiciones en los conflictos. Algo en Fernando cambió en esos días. No su objetivo, y que seguía siendo presentarse como candidato a hermano mayor en 1986, pero sí la manera en que pensaba en él. La muerte de su padre le hizo ver la hermandad no sólo como el lugar donde una disputa de protocolo debía resolverse, sino como el lugar donde su padre había pasado 20 años de su vida y donde había encontrado algo que el dinero no le había dado en ninguna otra parte. Fue a ver a Ignacio Rueda después del funeral, no para hablar de la candidatura de 1986, ni para decirle que agradecía su presencia en el funeral. Fue una visita breve, de protocolo, pero genuina en el sentido en que Ignacio la recibió como genuina. «Tu padre fue un gran hermano», dijo Ignacio. «La hermandad le debe mucho». «Lo sé, y él le debía mucho a la hermandad también». Los dos hombres se miraron con algo que no era exactamente reconciliación, pero que era diferente a la frialdad calculada de los meses anteriores. «¿Vas a presentarte en 1986?» preguntó Ignacio directamente. Fernando lo miró. «Sí, de acuerdo». Pausa. «Que sea una buena campaña, que los hermanos elijan con información, no con presiones. Eso es lo que quiero yo también». Fue, en el vocabulario de las hermandades sevillanas, la declaración de que el conflicto continuaría, pero dentro de las reglas. Era poco y era suficiente. El año antes de las elecciones fue el año de los programas. Fernando Alonso circuló entre los hermanos un documento que llamó Propuesta para la Amargura del siglo XXI, y a 12 páginas que describían su visión para la hermandad en los próximos 10 años.
modernización de la gestión, nuevas actividades sociales, programa de incorporación de jóvenes, reforma del sistema de cuotas para hacerlo más accesible a familias de menor renta. Era un programa moderno, con el lenguaje de los que han leído libros de gestión de organizaciones y los han aplicado a un contexto que los libros no contemplan. Algunos hermanos lo recibieron con entusiasmo. Otros, los más mayores, con la desconfianza de quien ve un lenguaje nuevo aplicado a una cosa vieja y no está seguro de que la cosa vieja necesite el lenguaje nuevo. Ignacio Rueda no publicó un programa formal. No era su estilo. En cambio, organizó una serie de encuentros en la sede de la hermandad. Pequeños grupos de hermanos, café y conversación sobre la historia de la amargura y lo que la hacía específica y qué se podía perder si la modernización llegaba sin el peso del pasado como contrapeso. TERAM era una estrategia de conversación frente a una estrategia de documento, ambas eficaces con públicos diferentes. En el barrio de San Bartolomé, la campaña para el hermano mayor de la amargura era en 1985, la conversación más intensa entre los que eran hermanos y la referencia curiosa entre los que no lo eran. Sevilla en 1985 estaba en plena efervescencia de la transición democrática, con elecciones municipales, elecciones autonómicas, el PSOE en el poder nacional y la ciudad en un proceso de transformación que Expo 92 ya estaba comenzando a anticipar. Y en ese contexto de cambio político y social grande, la pequeña política de una hermandad de barrio actuaba como espejo miniaturizado de los mismos conflictos. Tradición contra modernización, antigüedad contra contribución, continuidad contra cambio. Marzo de 1986. Las elecciones a hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Amargura se celebraron el primer domingo de marzo, o en la sede de la hermandad, con una participación de 892 hermanos de los 1.200 registrados. 892 hermanos en una elección de hermandad era un número sin precedente. Los que lo vieron compararlo con las elecciones anteriores, donde la participación raramente superaba el 40%, entendían que lo que había pasado en 3 años había convertido algo que era una formalidad periódica en algo diferente. Los dos candidatos, Ignacio Rueda Morales, hermano mayor en ejercicio, 55 años, Fernando Alonso Caro, o secretario, 41 años. La votación fue secreta, como había sido la de 1983. El escrutinio se hizo con 4 interventores, 2 de cada candidatura. El resultado, 459 votos para Fernando Alonso, 433 para Ignacio Rueda. 26 votos de diferencia. Fernando Alonso fue elegido hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Amargura. En la sala de la sede, cuando el presidente de la mesa leyó el resultado, hubo un momento de silencio que duró lo suficiente para que todos los que estaban presentes pudieran procesar lo que habían escuchado. Luego hubo aplausos, no la ovación de los partidos políticos, sino el aplauso contenido de las instituciones, donde se sabe que la mitad de los presentes no están de acuerdo con el resultado. Fernando Alonso se levantó. Fue directamente a donde estaba sentado Ignacio Rueda. Le extendió la mano. Ignacio la estrechó. Ante toda la sala, fue el gesto que la hermandad necesitaba ver, que el que ganaba reconocía al que perdía, que el que perdía reconocía al que ganaba,
que la hermandad era más grande que cualquiera de los dos. Lo que ocurrió después fue lo que los que conocían bien las hermandades de Sevilla habrían predicho, y los que las conocían menos habrían considerado improbable. Fernando Alonso, hermano mayor desde marzo de 1986, nombró a Ignacio Rueda para un cargo nuevo que creó dentro de la estructura de la hermandad, el de consejero de tradición, un papel consultivo sin poder ejecutivo, pero con presencia en todas las decisiones que afectaran al protocolo y a la historia de la hermandad. No era un cargo que existiera en ningún reglamento. Fernando lo creó expresamente para Ignacio. Ignacio lo aceptó. La Semana Santa de 1986 fue la primera en que Fernando Alonso marchó en la posición de honor junto al paso de la Virgen de la Amargura. E Ignacio Rueda marchó inmediatamente detrás. Los que vieron la procesión desde las aceras del barrio de San Bartolomé vieron exactamente lo que veían cada año. La Virgen de la Amargura saliendo por la puerta de la iglesia con los hermanos en filas y la banda al fondo y las velas encendidas y el olor a incienso que en Sevilla es el olor de la Semana Santa más que ningún otro. Los que sabían lo que había ocurrido en los 3 años anteriores vieron algo más. Ignacio Rueda ejerció como consejero de tradición hasta 2001, cuando la edad y la salud le fueron restando capacidad para participar activamente. Murió en 2004, 73 años. Su obituario en el Diario de Sevilla decía que había sido hermano mayor de la Amargura durante 8 años y consejero de tradición durante 15, lo cual sumaba 22 años de servicio a la hermandad. Era una manera de contarlo que hacía que la derrota de 1986 no apareciera como derrota, sino como transición. Los obituarios de Sevilla tienen esa habilidad, pues es una ciudad que ha tenido mucho tiempo para aprender a contar las cosas de la manera que duela menos. Fernando Alonso fue hermano mayor durante 16 años, hasta 2002, cuando se retiró por razones de salud. En esos 16 años implementó la mayoría de los cambios que había propuesto en su programa del 85, con las modificaciones que el tiempo y el consejo de Ignacio le impusieron. La membresía creció de 1.200 a 1.800 hermanos. El paso de la Virgen fue restaurado de nuevo en 1994, con fondos que la hermandad había acumulado gracias al sistema de cuotas reformado que Fernando había introducido. Cuando Fernando se retiró en 2002, la Hermandad de la Amargura era considerada en Sevilla como una de las mejor gestionadas de su tamaño. Los que venían de otras hermandades a estudiar su modelo de funcionamiento mencionaban invariablemente 2 cosas: la modernización de la administración y la manera en que había integrado la innovación con la continuidad de la tradición. Era la síntesis de las 2 posiciones que se habían enfrentado en 1983. Ni la tradición pura de Ignacio, ni el cambio sin memoria de Fernando, sino algo que se había construido precisamente porque los dos habían coexistido durante 16 años dentro de la misma institución, obligados a encontrar el punto donde sus visiones podían funcionar juntas. De la mujer que cantó la saeta desde el balcón del número 14 de la calle Fabiola en el miércoles santo de 1983, era una hermana de la Amargura llamada Dolores, que había nacido en el barrio y que moriría en el barrio en 1999 sin haber hablado públicamente nunca de aquella noche.
Si la saeta había sido dirigida a los Rueda, a los Alonso, a ninguno, o simplemente a la Virgen como toda saeta está principalmente dirigida, Dolores nunca lo aclaró. Y en el barrio de San Bartolomé había dos versiones, una que decía que sí, que Dolores había cantado aquella letra con intención, y otra que decía que no, que Dolores simplemente cantaba lo que sabía, y lo que sabía era viejo, y las coincidencias son coincidencias. En Sevilla, las dos versiones coexisten con la tranquilidad de una ciudad que ha aprendido que la ambigüedad no siempre necesita ser resuelta. La Hermandad de la Virgen de la Amargura del barrio de San Bartolomé sigue existiendo en 2024 y tiene ahora 2100 hermanos y un hermano mayor que tiene 40 años y que no estaba en la asamblea de marzo de 1983. La procesión del Miércoles Santo sigue saliendo cada año, con el manto restaurado por los Alonso en 1974 y de nuevo en 1994, con los costaleros que llevan el peso del paso por las calles del barrio, en el silencio que ha sido siempre el sonido más sevillano de la Semana Santa. En los archivos de la hermandad, guardados en carpetas de cartón en el sótano de la sede, o están las actas de la Asamblea de 1983 y de las elecciones de 1986. Son documentos secos, administrativos, con los números y las firmas, pero sin la temperatura de lo que ocurrió en esa sala aquellas noches. La temperatura está en la memoria de los que estuvieron. Y en Sevilla, en el barrio de San Bartolomé, todavía hay personas que estuvieron, y que cuando la Virgen de la Amargura pasa cada miércoles santo por debajo de sus balcones, miran el paso y recuerdan, sin que nadie lo vea, a lo que ese paso y ese barrio y esa hermandad les costaron y lo que les dieron. Las dos cosas al mismo tiempo, que es cómo funcionan las instituciones que duran.